Iniciamos esta segunda jornada, obviamente ha sido muy intensa, seguramente seguirá haciéndolo, con grandes expositores sobre grandes temas. Bueno, en esta ocasión, este segundo día de jornada, dentro de lo que es la organización que ha dispuesto el Instituto de Derecho Agrario, a través de la doctora Romero y el Colegio de Primera Circunscripción del Colegio de Abogados de Corrientes, tocaré el tema de acuerdo a lo solicitado respecto a lo que es el reglamento 1115 de la Unión Europea respecto de productos, de comercialización de productos libres de deforestación, que inicialmente prevista para este año fue postergada para el año 2026, a partir del 30 de diciembre de este año. Tenemos que decir que tenemos que tener en cuenta los documentos oficiales, que es el reglamento de la Unión Europea, 1115-2023, relativas a la introducción, comercialización en el mercado de la Unión Europea, así como la exportación de productos pertinentes, que son 7 productos, con el objeto de reducir, dice, al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal en todo el mundo y reducir las emisiones y la pérdida de biodiversidad. Este es el objetivo que la Unión Europea ha formulado en su reglamento, pero que indudablemente tiene algunos costados opinables, críticos, respecto a lo que significa, obviamente, el concierto internacional de organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, han quedado un poco desdibujadas en estos últimos años. Son Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, con los grandes conflictos bélicos que se están dando en el planeta actualmente. Respecto a la Organización Mundial del Comercio, estas alteraciones, el tema de las políticas de aranceles, que uno de los países se impone al otro, bueno, esto ha desdibujado mucho lo que se hablaba de multilateralidad respecto a la Organización Mundial de Comercio, y dentro de la Organización Mundial de Comercio todo lo relacionado con el comercio el acuerdo de agricultura, el comercio de productos agrarios. Tenemos que tener en cuenta que aparte tenemos en la Unión Europea, en 2024 se desarrolló lo que significa el reglamento de ejecución que dispone la Comisión Europea para implementar este reglamento, y el reglamento de ejecución 2025, el 1093, que dispuso en el 22 de mayo la clasificación unilateralmente de los países en los 3 niveles que el reglamento dispone en cuanto a riesgo: de bajo riesgo, riesgo estándar y alto riesgo. Y esto no es inocente, esto implica costos, y esto provoca obviamente tensiones aún dentro de los mismos Estados miembros de la Unión Europea, pero también de terceros países como el nuestro. Me permito invitarlos y remitirlos al canal de YouTube, Productores Agrarios y el Reglamento de Unión Europea, que pronuncié hace unos meses atrás, para simplificar un poco positivamente. Pero me gustaría tocar el tema de la globalización jurídica agroambiental, una cuestión que sí ya ha sido tocada por muchos autores, pero que tiene relevancia en relación a este reglamento. En el siglo XXI, indudablemente, tenemos una incidencia de la globalización jurídica agroambiental en todo el comercio internacional. Este es un ejemplo. Hay reflexiones que indicarían que progresa un proceso de sustitución global de los clásicos sistemas jurídicos nacionales, subnacionales, y otros reflexionan que no se trataría de tal extremo, sino una complementación o adecuación y armonización con distintos órdenes jurídicos regionales y estatales. Indudablemente el reglamento tiene por objetivo contribuir a la reducción de la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero a partir del 2020, es decir, lo que sucedió para atrás consumado. Y obviamente la entrada en vigencia de este reglamento originalmente se dispuso para el 2025. Por resolución de la Comisión Europea se pospuso para el 2026, ante observaciones no solo de los países, como decíamos, países miembros de la Unión Europea, sino de terceros países. Acá tenemos 2 puntos críticos, y remito a lo expuesto y que referenciaba hace unos momentos en el canal de YouTube. La entrada en vigencia de este reglamento que fue dispuesta, obviamente, reconoce algunos puntos críticos. Los 2 puntos críticos más importantes es la imposición de un concepto extraterritorial de bosques a la Argentina, que tiene su concepto de bosque nativo. La Unión Europea practica o ensaya un enfoque
de bosques nativos y bosques seminaturales, sobre eso me expresé, y la imposición unilateral de la Unión Europea a la clasificación de riesgo de los países. Vamos a retornar luego sobre esto. Bueno, Argentina, que ha sido calificado como de riesgo estándar, esto implica algunas cuestiones, obviamente, que se traducen en costos, costos, dinero, que obviamente implica la calificación del riesgo por, vamos a decir, los porcentajes de controles y inspecciones a las que están sometidos los productos que salen de nuestro país con destino a la Unión Europea. Esto motivó, en mayo de este año, hace unos meses, una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, protestando ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, porque dice que, expresa en su nota de protesta, que es una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Esto es un poquito sintéticamente lo que expresa esta nota, y que, bueno, se trataría, en alguna medida, a juicio de esta presentación, de una barrera paraarancelaria. Tenemos que decir el tema de la publicación de clasificación de riesgo que se produjo en mayo del 2025, hace unos meses, que practica la Unión Europea en forma unilateral. Esto que es de bajo riesgo, riesgo estándar y de riesgo alto o alto riesgo. Esto significa de que esta clasificación determinará el grado de control que las autoridades de la Unión Europea practicarán sobre los productos que ingresen a la Unión Europea desde los terceros países, extracomunitarios, vamos a decir. El 1% para los países de origen de bajo riesgo, el 3% en el caso de países de origen con riesgo estándar, el caso de la clasificación que nos ha destinado la Unión Europea a Argentina, y el 9% en el caso de países clasificados como de alto riesgo. Además, Argentina, bueno, Brasil, Argentina, grandes países, salvo Chile y Uruguay, que han sido clasificados como de bajo riesgo, el resto somos de riesgo estándar. Y obviamente estamos sometidos a una diferente, vamos a decir, grados de controles sobre los productos exportados desde Argentina con destino a la Unión Europea. Además, este bajo riesgo implica también lo que se llama la diligencia debida, que es el procedimiento que tiene que practicar el operador importador europeo y la cadena que es de suministros, simplificada, que esto significa un costo inferior al promedio normal. Indudablemente esto es una contribución, según lo propone el reglamento, a la acción climática, pero habla de 7 productos agrarios, no habla de todos los productos agrarios que ingresen a la Unión Europea. Argentina queda comprendida en sus exportaciones de soja, carnes bovinas y cueros principalmente, también puede comprender la materia forestal en el caso de maderas o de construcción derivados de la madera, como ser muebles y otras cuestiones. Y la obligación de los operadores que importan estos bienes, en este caso desde Argentina, tienen que verificar un procedimiento de diligencia debida, que es la recopilación documental de proveedores, adoptar medidas de reducción de riesgo, información de lo que significa, vamos a decir, la línea de trazabilidad del bien producto, en este caso agrario, que se exporte. Tenemos que decir que, hablamos de soja, acá hay una cuestión que después la retomaremos, que es la plataforma de certificación, que en realidad el reglamento de la Unión Europea habla de geoposicionamiento o geolocalización de las parcelas de origen para trazar desde el origen hasta el consumo, ya sea para su transformación industrial o para el consumo directo de los habitantes europeos, o para exportar a la Unión Europea productos transformados con materias primas de nuestro país, indudablemente tiene, vamos a decir, hay un gran dislate, vamos a decir. Porque Argentina a la Unión Europea está exportando más o menos 8 millones de hectáreas y produce 50 millones de hectáreas. 50 millones de toneladas. Exporta 8 millones de toneladas. Es decir, que es el 16% de la producción de soja total del territorio nacional. Esto que genera que, frente a una pretensión de que se impone a todo el territorio nacional,
esta obligación de certificar que la intermedia una organización privada, que es la ABICEC, que después volveremos sobre eso, indudablemente genera ruido y son costos, es dinero, y eso se transfiere a precio. Entonces hay puntas de precio que van a ir al producto primario, pero también otra punta que va a ir al consumidor europeo o importador europeo. Por ejemplo, el maíz está excluido, no está mencionado dentro de los 7 productos. Y bueno, Argentina está exportando maíz, sobre todo el maíz flin, a España, no es significativo, pero puede serlo en el futuro. El maní también. En la carne bovina, por ejemplo, solamente el 5,5% de la exportación total va a la Unión Europea, que son las cuotas Hilton y las cuotas de la Unión Europea. Obviamente no es significativo imponer a todos los productores bovinos la obligación de certificar sus producciones, vamos a decir, para que sean libres de deforestación o degradación forestal. En cuanto a la carne ovina, también hay una exportación que se produce, pero no está comprendida dentro de los 7 productos del reglamento, o sea que puede ingresar sin ningún tipo de procedimiento de certificación ni geoposicionamiento de, vamos a decir, las unidades productivas donde se origina la materia esta prima, que es la carne bovina. Van a España, no es significativo tampoco, pero es importante también a España y a algunos otros países, Alemania y Reino Unido. Hay un tema fundamental. También la carne equina se exporta, algo que los argentinos no estamos muy acostumbrados, obviamente, nos parece reñido con nuestras culturas y nuestras tradiciones. No se nos ocurre generalmente gustar de una carne equina, de caballo. Bueno, sin embargo, la Unión Europea es un importante consumidor de carne vacuna, de carne equina, que exporta a Argentina, fundamentalmente Bélgica, Países Bajos y Francia. Alemania y Reino Unido también, pero fundamentalmente estos 3 países se absorbieron el 55% exportado de carne equina a terceros países. En la Unión Europea la carne de equino, obviamente los que han visitado la Unión Europea se han degustado un embutido como el salchichón de carne o en salchichas ahumadas, frescas o ahumadas, generalmente tienen una porción de carne equina en su procesamiento. Las últimas semanas en la Unión Europea, vamos a decir el mes pasado, los ministros de Agricultura de 18 de los países Estados miembros, obviamente, de la Unión Europea, elevaron, vamos a decir, algunas peticiones a la Comisión Europea para incluir un reglamento un poquito más simplificado para generar mejor coordinación en la aplicación que los Estados miembros tienen que hacer para verificar que se cumplan los requisitos de diligencia debida por parte de los operadores e importadores de la Unión Europea. Debemos decir que hay una situación política que obviamente rodea y hace ruido, ya que el Parlamento de la Unión Europea, que recibió algunas de las peticiones que hacen los Estados miembros, el órgano ejecutor es la Comisión Europea, que en este momento tiene una composición, después de las elecciones, bastante diferente el Parlamento a la que tenía, o la que tiene la Unión Europea a través de la Comisión. Esto también hace un poquito de ruido y no todos se ponen de acuerdo. También ya hablamos de la plataforma BISEC, que es Visión Sectorial de Gran Chaco, es un emprendimiento absolutamente privado, es una plataforma que se promueve como de sustentabilidad ambiental y social y que reúne a miembros de las distintas cadenas de valor. Se ha ungido con esta suerte de ser la certificadora de todos los, vamos a decir, de todos los productos que están comprendidos, los 7 productos, para certificar, geoposicionar y certificar. Es un sistema, gestiona un sistema, o propone un sistema de monitoreo, reporte y verificación para todos los operadores de la cadena de soja, productores, acopios, corredoras, empresas certificadores y auditores. Una tercera parte, por ejemplo, auditora, dice, emitirá por cada embarque un certificado de producto libre de deforestación
como evidencia de que la biomasa respaldada por los documentos cumple con los requisitos en el protocolo de BISEC de acuerdo al alineamiento del reglamento de la Unión Europea. Esto será emitido por organismos de verificación autorizados por BISEC, según los estándares internacionales reconocidos. Obviamente que todo esto hace bastante ruido y remito nuevamente a productores agrarios y el reglamento de la Unión Europea 1115, que está disponible en el canal de YouTube de Jurídico 2741. Yo les agradezco mucho, siento mucho, como ayer dije, no estar compartiendo con ustedes estas exposiciones que ofrece este programa, tanto destacados expositores como los temas que se han propuesto. Les doy un gran abrazo a la distancia y espero que nos encontremos muy pronto. Muchas gracias.